el capítulo 6 del libro de Isaías nos relata la visión y el llamamiento de Isaías. Hace algún tiempo atrás, en un mensaje, compartí la primera parte de este capítulo en cuanto a ese llamamiento de Isaías, en cuanto a aquella visión que tiene acerca del Señor. Pero muchas veces nosotros utilizamos lo que Isaías en aquel momento experimentó cuando el Señor hace un llamamiento a su vida. Pero quizás pocas veces tenemos en cuenta cuál fue el llamado que el Señor puso en Isaías. Cuál era el mensaje que Isaías tenía que predicar. ¿Qué público es el que Isaías tendría? Y la dificultad que eso tiene. El Señor lo llama y lo envía a predicar un mensaje muy difícil. A un pueblo el cual estaría cerrado totalmente. Pero la palabra de Dios nos cuenta por qué. Dice la Escritura que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entendemos que allí Satanás ciega el entendimiento para que las personas no puedan ver la gloria de Dios, para que las personas no puedan comprender el Evangelio. Ahora, hay quienes dicen: yo, pastor, yo no entiendo nada. Yo vengo a la iglesia y mi vida no cambia. Hay personas que día a día se acercan a los caminos de Dios, mas no se convierten. Hay quienes se acercan a la iglesia, pero que no pueden oír la palabra de Dios. Hay quienes en un momento se acercaron a los caminos de Dios. Recibieron la palabra de Dios fue para ellos un bálsamo, trajo esperanza, trajo vida, trajo fortaleza, un renuevo a su corazón. Pero luego tomaron una mala decisión, se apartaron de los caminos de Dios, se alejaron de la verdad. Y luego, al acercarse otra vez, hoy dicen: no siento lo que antes sentía. Cuando estoy en medio de la reunión, la palabra es como que ya no me llega. La adoración, yo antes me ponía a adorar al Señor y me caían las lágrimas y sentía esa presencia de Dios y estaba sensible y Dios hablaba en mi corazón y entendía que el Señor me hablaba en cada momento. Mas ahora ya no tengo esa sensibilidad, ya no siento lo que antes sentía, ya no siento que sea la misma persona. Dios sigue hablando, Dios sigue siendo el mismo. Pero la persona dice: yo no siento igual. La palabra no me toca el corazón, no quebranta mi vida. Es como si mi mente estuviese embotada. Pero dice la Escritura también que hay quienes persistieron en el pecado y persistieron en hacer las cosas mal, a los cuales el Señor los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Señor los entregó a esa mente, a una mente para hacer cosas reprobadas, una mente que ya no tendrá arrepentimiento, una mente que ya no podrá volverse atrás. Dios los entregó. Podrán escuchar la palabra, podrán leer la Biblia, podrán hacer lo que quieran, pero ya no podrán volver atrás. Es el caso de algunos que hoy están predicando la palabra y tú dices: ¿cómo esta persona puede hacer cosas tan atroces? ¿Cómo puede predicar tales herejías? ¿Cómo puede burlarse así del Espíritu Santo de Dios? Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya no saldrá de ahí. Ha entrado en un punto sin retorno, no hay regreso, no hay forma. Ahora, el Señor llama a Isaías y el Señor le entrega una comisión, un mensaje que debía dar y una audiencia a la cual debía predicar. Muchos de nosotros alguna vez hemos dicho, como dijo Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero pocas veces, o quizás nunca, nos detuvimos a pensar en ese mensaje, a pensar en aquello que le fue dado a Isaías, en aquel llamamiento que el Señor le hizo, y cuál es el público, la audiencia a la cual él debía dirigir su mensaje, y hasta cuándo debía hacerlo.
¿Hasta cuándo? Debemos entender que no es importante el mensajero, sino el mensaje. Cuando las personas predican acerca de experiencias personales, y solamente son experiencias personales, no alcanzarán el corazón de aquellos que quieran conocer al Señor y entender la voluntad de Dios, porque es la palabra en la cual está el poder para llegar a esas vidas. Es la palabra la que abre el entendimiento. Es la palabra de Dios, el martillo que quebranta la piedra. Hay corazones que quizás dicen: yo estoy duro, pastor. Hay otros que en un momento conocieron a Dios y hoy dicen: mi corazón está duro. Está como insensible. Ya no siento lo que antes sentía. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay personas que dicen: sabe que yo vengo a la iglesia pero no cambio? Sigo en pecado, sigo haciendo las cosas mal. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué no entiendo nada de la Escritura? Hay quienes leen la palabra y dicen: yo no entiendo nada. Leo y trato de leer un capítulo, 2, 3, pero me aburro, no entiendo nada. ¿Por qué sucede esto? Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el capítulo 6 del libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 6, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Isaías capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco si la simiente santa. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Santo es Él. Dice la palabra que en el comienzo de este capítulo, Isaías ve una visión y ve el trono de Dios, ve la gloria del Señor, y en medio de todo eso, él se sintió impuro, en medio de un pueblo que estaba en una condición así. Pero dice el versículo 7 anterior a esto: y tocando el Señor, dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El Señor prepara a Isaías en medio de aquella visión. Él ve su condición, su pecado, y el Señor limpia su pecado. Un carbón que es tomado del altar, un fuego, viene para purificar su lengua, viene para que ahora él esté preparado para el mensaje que debe dar. Ahora el Señor hace un llamado y espera la respuesta. Dios podía enviar a cualquiera de nosotros y someternos a su voluntad sin que nosotros estemos predispuestos. Pero no es lo que Dios hace cuando se acerca a nuestra vida. Dice el versículo 8: después oís la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor hace un llamado, pero es Isaías quien dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor podía enviar a Isaías y decir: Isaías, yo te llamo y esta es mi voluntad, que tú lleves mi palabra y que digas esto a los hombres.
Pero el Señor hizo una pregunta. ¿Acaso el Señor no sabe? ¿Hay algo que el Señor no sepa en esta hora? Sin embargo, para que el hombre entienda que Dios no quiere someter a alguien, sino que el hombre, por su propia voluntad, dice la palabra, someteos pues a Dios. No dice que Dios nos somete, dice someteos pues a Dios. Cuando una persona está en medio de tribulación, en medio de una lucha espiritual, en medio de una cárcel espiritual, de un momento difícil, la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Es el hombre quien debe someterse a esa voluntad de Dios. Es el hombre quien debe ponerse bajo la autoridad de Dios. Es lo que hizo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. El Señor hace la pregunta y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En pocas palabras, el Señor estaba diciendo a Isaías, ¿quién es el que va a hacer esta obra? ¿Quién es quien llevará el mensaje? ¿Quién predicará la palabra? ¿Quién dará este mensaje tan difícil al pueblo? ¿Quién hablará esta verdad? ¿Quién lo hará? Y él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor está llamando voluntarios a una guerra. Voluntarios para presentarse en el campo de batalla ante una situación difícil. No era algo simple. Y así en estos días el Señor sigue extendiendo esa pregunta. Cuando ve la necesidad y dice, ¿quién enviaré a aquel lugar? Cuando ve personas que están sumidas en la pobreza y dice, ¿a quién enviaré? Cuando ve que hay personas en la calle comiendo de la basura y Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién le compartirá la palabra a los que están allí en la calle consumidos por las drogas? ¿Quién irá a los que están perdidos en los basurales? ¿Quién irá? Aquellas personas que hoy están quizás atormentados en medio de religiones. ¿Quién irá? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién les compartirá la palabra a aquellos? Isaías dio un paso al frente y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Permíteme que sea yo quien comparta este mensaje. Y dice la Escritura que el Señor le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Ahora, esta palabra dice que quien hace esto es el Señor. Ya te hablé acerca del pasaje que dice que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Pero aquí el Señor envía a Isaías a dar un mensaje y le dice cuál sería su audiencia, cuál es el mensaje que debía proclamar, pero quiénes son los que recibirían ese mensaje, cuál sería la condición de ellos. Y le dice algo muy importante y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. Un corazón que se ha engrosado. Otras versiones de las Escrituras dice un corazón que se ha embotado. Otras traducciones dicen una mente embotada. Pero con pocas palabras lo que está diciendo es un corazón que ha perdido la sensibilidad. Otra traducción dice así, un corazón que ha perdido eso. El Señor le habla a Isaías y le dice, ve y di. Oíd bien y no entendáis. Él debía predicar a personas que oirían el mensaje, escucharían, pero no comprenderían, no entenderían. Aún le dice, vean, pero ellos no podrían ver. Es el caso que el Señor le habló a aquellas personas que escuchaban la palabra de Dios, pero que ellos creían que su camino era el correcto y que no necesitaban guía. Entonces el Señor le dijo, si ustedes dijeran que son ciegos, yo podría guiarlos, pero por cuanto dicen, vemos, yo no puedo hacer nada. Ahora, Isaías es enviado a predicar a gente que tenía
el corazón en este sentido engrosado, pero que el Señor había permitido que esto sea así. Que el Señor había permitido que su corazón se endureciese a tal punto, como hay personas hoy que dicen, ya no siento lo mismo. Pastor, vengo aquí, escucho la palabra, pero ya no siento lo mismo. Paso al frente cuando estamos haciendo la oración y busco sentir lo que sentí algún día, pero ya no es igual. Pero es importante que podamos prestar atención acerca de lo que Isaías compartiría y cuál sería la forma en que el pueblo recibiría esa palabra. ¿Cómo responderían ante esto? ¿Qué es lo que pasaría ante personas a las cuales su entendimiento fue entenebrecido, cerrado, su corazón engrosado, su mente embotada? ¿Qué pasa? Porque hay personas que hoy reciben la palabra y no cambian de vida. Porque hay personas hoy que no se convierten. Porque hay quienes escuchan la palabra de Dios y no cambian. Es que no lo están haciendo de la manera correcta. No lo están haciendo por los motivos correctos. Dice la Escritura, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. A lo largo de estos años, Dios me ha permitido ver cómo personas me decían, yo vengo a la iglesia, pero sigo en pecado, sigo viviendo en esa vida, trato de leer la Biblia, pero no entiendo nada, no me funciona, no tengo resultados, no siento nada. Bueno, hay quienes, así como esta escritura, Dios ha permitido que se endurezca su corazón, que sus ojos estén ciegos, que sus oídos no oigan. Ellos estarían escuchando, pero no oirían. Es como aquella persona que dice, yo vi que hablaban, pero no entendí nada. Cuando hay un ruido molesto, o cuando hay de repente algo que está distorsionando el sonido, una persona quiere oír, pero aquello que está entorpeciendo el sonido dice, no entendí nada de lo que decía. Bueno, hay personas que están así turbadas, dicen, no entendí nada de lo que usted hablaba. No entendí nada, a dónde iba. ¿Cuál es el mensaje? Hay veces que el predicador va de un lugar a otro y tira una idea y otra y dice, ¿qué es lo que está hablando? No entiendo qué es lo que dice. Hay veces que el mensaje no va para ninguna parte. Pero hay veces que las personas están así turbadas en su mente. Dicen, yo no entendí nada. Y no estoy hablando de un mensaje que esté cargado de revelación o de una doctrina profunda, sino un mensaje simple y sencillo, pero que la persona no puede entender. ¿Por qué? Porque luego va y continúa con su vida como estaba. Porque luego no comprende por qué las cosas le van mal. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque en lo opuesto es lo que Dios sí hace. Dice la Escritura, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya sanidad. Ahora, cambiemos el orden de esto. ¿Qué pasa cuando una persona se acerca a Dios con sinceridad? ¿Qué pasa cuando alguien busca a Dios de todo corazón? Porque tú puedes decirme, pastor, yo ya no siento nada, ya no siento lo mismo, ya no tengo esa sensibilidad en Dios. Bueno, eso Dios lo permite para que tú rompas con aquellas capas que te has hecho, con aquella dureza que se ha creado. ¿Sabes lo que es un callo?
Bueno, es una dureza que se forma a veces en el pie, en las manos. Y cuando tú comienzas a romper con ese callo, tú te das cuenta que son así como capas de piel, como algo que se ha formado allí. Así en el corazón de los hombres se forma como una dureza. Entonces al momento de escuchar la palabra de Dios, ya no siente lo mismo. Hay quienes, poniendo una expectativa de lo que antes fue, buscan sentir lo mismo y ya no es igual. Ya no es exactamente lo mismo. Cuando una persona en su niñez, quizás porque vivía en una situación precaria, porque eran personas humildes, su desayuno era un desayuno humilde, pero aquello que le preparaban sus abuelos o sus padres, en ellos creó un recuerdo. Los alimentos tienen un recuerdo en nuestra mente, así como los aromas. Tú sientes un aroma de tu infancia y tú inmediatamente tu mente siente gratificación por eso. ¿Por qué? Porque te recuerda la comida de la abuela, cuando llegaba el domingo y llegabas a la casa de la abuela y estaban las pastas, y te recrea la mente hacia esos recuerdos buenos. Hay quienes dicen, yo cuando siento el olor a tierra mojada, recuerdo cuando regaban las calles en mi infancia y pasaban los camiones que regaban las calles de tierra, y ese olor a tierra mojada me trae recuerdos de aquella niñez. Y son recuerdos emotivos, cosas que al hombre le agrada. Bueno, aquel desayuno quizás que era humilde, un mate cocido, un pan del día anterior. Mi hermano me decía, nosotros estábamos acostumbrados a comer pan del día anterior porque mi padre iba y trabajaba y luego él venía de noche ya, así que no los veía y dejaba el pan que había traído del trabajo. Y cuando mi hermano se levantaban al otro día, desayunaba, entonces siempre era el pan del día anterior. Y para ellos comer ese pan del día anterior le trae esos recuerdos de la niñez. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta, por ejemplo, cuando la comida, en el fondo de la olla se quema la comida, se quema el guiso allí en el fondo de la olla, me gusta cuando está quemado. Y tú dices, pero eso es algo que está mal hecho. ¿Cómo puede gustarle a una persona algo que está mal hecho? Lo que pasa es que para él es el recuerdo de aquello. ¿Por qué? Un varón me decía, a mí me gusta eso, ¿por qué? Y porque yo llegaba tarde de trabajar con mi padre y mi mamá siempre nos calentaba la comida y siempre se pegaba al fondo de la olla. Y eso representaba aquel recuerdo, aquella comida, aquel momento que te hace volver a un momento de tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona, luego de haber tenido experiencias con Dios, viene con una expectativa y quisiera sentir aquel recuerdo emotivo de lo que un día sintió. Pero a diferencia de una comida, a diferencia de un aroma, tú puedes pasar al frente con la misma adoración, el mismo predicador, la misma iglesia, el mismo lugar, pero no ser recreado de la misma manera. La persona necesita sentir lo que sintió aquel momento, pero ya no es igual. No es lo mismo. Una persona tratará de recrear lo que su abuela hacía, pero luego al probarlo dirá, no es lo mismo. Porque no era la receta, era el conjunto de cosas. Era la situación, era la alegría en el hogar, era la unidad en la familia. El recuerdo te lleva a ese lugar. No es la persona tratando de buscar algo. Por eso se acercan las personas que en un momento fueron liberadas, llegaron a los caminos de Dios, recibieron liberación, y se acercan y dicen, yo quiero sentir lo mismo. Un día llegué a la iglesia y Dios me liberó y mi vida cambió. Sí,
Pero luego con el paso de los años te apartaste de Dios, te volviste atrás y hoy tu vida está peor que antes. Y ellos piensan que va a ser lo mismo, que van a pasar al frente, que van a ser tocados, que va a haber liberación en sus vidas y que todo volverá a ser como antes. Y Dios dice, no, tu corazón está duro ahora. Y para que vuelva a ocurrir y para que vuelva a ver en ti lo que antes ocurrió, deberás romper con las capas de dureza que hay en tu corazón. Deberás romper con aquello que se ha endurecido en ti. Deberás buscar más profundamente. Antes abrías la Biblia y leías un versículo y llorabas con un versículo. Dios dice, ahora vas a tener que buscar profundamente. Ahora vas a tener que orar profundamente. Ahora vas a tener que clamar con todo tu corazón. Antes estaba allí en la superficie, ahora deberás buscar en lo profundo. Ahora deberás entrar más todavía, tu corazón se ha endurecido. Aquella persona que hoy se está preguntando por qué le pasa esto, déjame decirte que tu corazón ha hecho capas, una callosidad, una dureza que necesita ser limada, que necesita ser limpiada. Pero solamente lo podrás hacer acercándote al Señor con sinceridad, de todo corazón. Lo opuesto a esto es que, dice, engruesa el corazón de este pueblo. Cuando una persona no se acerca a Dios por los motivos correctos, posiblemente no reciba lo que espera. Cuando una persona no se acerca a Dios simplemente por amor a Él, quizás tú viniste hoy por una necesidad y no está mal. Ha sido el medio por el cual llegaste, pero nunca debemos quedarnos por una necesidad. No por una necesidad externa o material, sí una necesidad de Dios, sí una necesidad de aprender, de crecer, de cambiar, de entender que hay cosas en mí que necesitan ser transformadas, que aún sigo aprendiendo cada día. Pero cuando venimos al Señor por los motivos contrarios y cuando permanecemos pensando que vamos a ver bendición, cuando no nos acercamos a Él con sinceridad, no lo hacemos de corazón, sino que al contrario, le reclamamos a Dios porque venimos a la iglesia y no obtenemos los resultados que nosotros esperamos. Bueno, entonces esta palabra hoy va a martillar tu corazón. Y ruego a Dios que esta palabra tenga el poder para romper las capas de tu corazón, las primeras. Pero tú deberás hacer lo siguiente. Dice la Escritura, si una persona hace lo correcto y se acerca a Dios con sinceridad y se acerca al Señor buscando su palabra, cambiemos el orden de esto. Dice la palabra, engruesa el corazón de este pueblo. O sea que se pone una dureza. Pero, ¿qué pasa si la persona se acerca a Dios con sinceridad? Su corazón cambia, su corazón se vuelve sensible. No digo frágil, como para romperse, sino lo necesario para que pueda entrar la palabra de Dios. Lo necesario para que el Señor pueda habitar en tu corazón. Agrava sus oídos. Bueno, ¿qué pasa si la persona se acerca de la forma correcta? Sus oídos son abiertos. Y lo que antes no podía entender, ahora lo entiende. Y lo que algunas personas no pueden comprender, ahora tú lo comprendes. Hay quienes están preocupados por la muerte, hay quienes tienen muchas incertidumbres en cuanto a la vida y en cuanto a diferentes situaciones, pero tú lo entiendes claramente. El Señor te lo ha enseñado. Ciega sus ojos. Lo opuesto sería que el Señor abre los ojos de aquellos que escuchan la palabra. Porque recordemos que Isaías debía dar un mensaje. Y ese mensaje traería en ellos ceguera, endurecimiento, una mente embotada. Traería en ellos una sordera. Pero lo contrario para aquel que escucha la palabra de Dios con sinceridad, que se acerca a Dios, buscándole, buscando su amor, buscando su palabra, buscando conocerle. Bueno, para aquel
su entendimiento se abre, su corazón se vuelve sensible, sus ojos se abren, sus oídos se abren. ¿Para qué? Dice la palabra, para que su corazón entienda. Aquí dice, ni su corazón entienda. Lo opuesto sería, su corazón entienda, para que tu corazón pueda entender, para que se convierta y para que haya para él sanidad. Lo opuesto a lo que Isaías debía predicar es lo que ocurre cuando una persona le abre su corazón a Dios. Ahora entiende, se convierte a Dios. Hay quienes quizás no entiendan este concepto, por así decirlo, o esta conversión a Dios. No es lo mismo una persona que está convencida, no es lo mismo aquel que dice, bueno, yo sé que tengo que ir a la iglesia. Alguien convertido es alguien que es inamovible. Él está convertido, él no está aquí porque quiere un milagro de Dios. Él no está aquí para que Dios le dé dinero. Él no está aquí para que Dios le dé una casa más grande. Él no está aquí para recibir algo de Dios material. Él está aquí porque está convertido a Dios. Porque para Él no hay vuelta atrás, porque no hay nada que lo pueda apartar de su amor, porque no hay nada que lo pueda sacar de esa realidad de Dios, porque no hay lugar mejor en el cual pueda encontrarse. Él está convertido. Podrán venir las tempestades, podrán levantarse dificultades, podrá venir la espada, podrá venir quizás momentos muy duros a su vida, pero nada lo quebrantará, nada lo apartará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque está convertido. Alguien que no está convertido, mañana le dan un diagnóstico médico que no esperaba y dice, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Y no viene más. Una persona que no está convertida pierde el trabajo y ya no viene a la iglesia. Una persona que no está convertida de corazón ante las dificultades deja de creer. No hablo de que hay momentos en los cuales el corazón de los hombres se debilita o el hombre puede apartarse de Dios, alejarse por un momento, pero no dejar de creer, no volverse atrás, no ser un apóstata. Si abrimos nuestro corazón, si nos acercamos a Él, si le buscamos, el Señor abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para que podamos ver aquellas cosas que no son simples, hace nuestro oído sensible. Un músico tiene su oído ejercitado, debería tener el oído más sensible que cualquier persona que no conoce de música. Tú estás allí cantando una alabanza y tú no sabes si la alabanza en qué tono está. Quizás no te das cuenta cuando un músico erra una nota, pero aquel que es músico y el guitarrista falla una nota, se da cuenta. Cuando el baterista cambia el ritmo o cuando se cruza en el tiempo, se da cuenta. Yo no soy músico, pero al haber dirigido la alabanza, me doy cuenta de esas cosas. Me doy cuenta cuando erran en una nota, cuando están en otro tono, cuando están desparejos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio. Se ejercita el oído y entonces te das cuenta, algo no está bien. Un músico dirá, estás tocando en otra nota. Estás haciendo un mi y esto es en do. Yo quizás no puedo decirle, mira, estás tocando en esta nota y es en esta. Equivocaste este acorde. No se lo puedo decir, no soy músico. Pero sí sé que no está en el tono. Sí sé que está a destiempo, fuera de tiempo. Porque el oído se ejercita. Y así, cuando nos acercamos a Dios, nuestro oído se agudiza para poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos. Para que podamos ver claramente. Para que no tengamos el pensamiento embotado. Para que no estemos en esa condición en nuestras vidas. Cuando habla de embotado, habla de algo que se ha nublado. Algo que no ve claramente, que está turbado. Así hay personas hoy que tienen la mente turbada. Dice, yo no entendí nada, tu mente está turbada.
tus pecados te han turbado. Porque crees que puedes vivir en esa condición, manteniendo una vida de pecado y queriendo la bendición de Dios. Mira, no es compatible eso. Hay quienes quieren vivir una vida de pecado, pero venir a la iglesia y quieren ver bendiciones de Dios. ¿Para qué te aprovecha? ¿De qué te sirve? ¿Para qué quieres tener tal trabajo si en definitiva tu red está rota? Irás a pescar y dirás, en el nombre de Jesús he hecho las redes. Y por misericordia de Dios levantarás las redes y habrá peces. Pero los peces se escapan porque tu red, tu vida está rota. Porque hay pecados. Entonces no puedes retener la bendición. Hay bendición y se escapa. Quieres tener esa bendición en tu vida, pero no puedes hacerlo. Tienes angustia, tienes tristeza, las cosas te salen mal. Hay quienes dicen, bueno, yo vengo a la iglesia y Dios ha hecho cosas en mí, sí, pero mira tu vida. ¿Tienes trabajo? Sí, pero has perdido la paz. Has perdido la esperanza, el gozo, quizás por momentos. Pero es por aquello que tú no dejas. Es por aquel pecado que se hace fuerte en ti. Es por la decisión que has tomado. Dice la palabra de Dios. Y para que haya en él sanidad. La palabra de Dios traerá sanidad a nuestras vidas. Dios sanará nuestro corazón. Dios sanará el dolor que hayamos vivido. Y dice la palabra, y te olvidarás tus miserias o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Dios lo transformará. Pero luego dice en el versículo 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Esta es la pregunta que Isaías le hace al Señor. ¿Hasta cuándo voy a compartir este mensaje? ¿Hasta cuándo debo predicar? Y que su corazón esté embotado, su mente entenebrecida, sus ojos cerrados, sus oídos cerrados. ¿Hasta cuándo? Y el Señor le responde. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. ¿Hasta cuándo? Hasta que no quede nadie. ¿Hasta cuándo debo compartir este mensaje de juicio? ¿Hasta cuándo debo compartir este mensaje de destrucción? Porque es lo que Isaías debía compartir, un mensaje para un pueblo que no escucharía, que no tendrían la capacidad de oír, porque el Señor así lo había hecho. La palabra nos enseña que hay momentos en los cuales el corazón del hombre se encierra por su propia maldad. Hay momentos en los cuales Satanás ciega el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero hay momentos en los cuales es Dios quien cierra el corazón de los hombres. ¿Y qué debes hacer? ¿Qué hacer cuando es Dios? ¿Qué hacer cuando el Señor no me permite que entienda? ¿Qué hacer cuando la palabra viene a mí pero no la comprendo? Cuando no puedo convertirme, cuando sigo en pecado. Hace años que vengo a la iglesia y mi vida no ha mejorado. ¿Por qué? Tú no estás convertido. Porque nunca has sido tajante. Porque has tratado de mantener tu vida de fe y tu vida en el mundo, tu vida de pecado. Y nunca dejaste el pecado. Siempre conviviste con ambas cosas. Creyendo que tenías un pie en la iglesia y un pie en el mundo, pero verdaderamente los dos pies están en el mundo. Nadie tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. O siembras o desparramas, no hay un punto medio. No hay un pie en la iglesia y un pie en el mundo aquí. ¿Tienes un pie en el mundo? Déjame decirte que los dos están ahí. ¿Y por qué tu vida no ha cambiado? Porque nunca has dejado.
totalmente tu pecado. Siempre has convivido con eso. Lo has hecho parte. Sabes que hay cosas que no están bien, pero dices, bueno, todos tenemos errores. No, claro que sí, todos tenemos errores. Pero lo lógico sería que una persona se aparte del mal. No quiere decir que una persona no cometa errores o no tenga fallas, pero no alguien que persiste vivir en el pecado. Aquella persona, su mente será embotada, su corazón será endurecido. Aquel que en un momento le dio la espalda a Dios, hoy está sufriendo ese endurecimiento en su corazón y quiere volver a sentir lo que un día sintió. Déjame decirte, mujer, varón, tienes que romper las capas. Tienes que orar hasta que los cielos se abran. Tienes que clamar y buscar a Dios hasta que se rompa en ti la dureza. Porque la dureza está en ti, no en Dios. El Señor permite que así suceda, para que ahora seas tú el que debas romper con eso. El Señor le dice a Isaías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo predicar? Dijo él. Hasta que no quede nadie, hasta que las ciudades estén asoladas, hasta que las ciudades sean un desierto, hasta que no quede hombre y morador sobre la tierra, hasta que no quede ninguno. Hasta ese momento debes predicar. Y si quedase aún una décima parte, esta volverá a ser destruida. Si quedase aún un remanente, será destruido, dice la Escritura. Era un mensaje duro. Muchas veces decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, oye, ¿qué es lo que el Señor envió a predicar a Isaías? ¿Cuál era el mensaje que debía dar y hasta cuándo debía darlo? Pero el Señor nunca da una palabra para destrucción o tiene como objetivo la destrucción del hombre. Porque al final de este capítulo vemos, dice la Escritura, pero el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que luego que sean destruidos, que no quede nada, y aún la décima parte sea destruida. Pero como el roble, dice, pero, es decir, hay una diferencia, pero hay quienes van a ser totalmente destruidos, las ciudades van a ser devastadas, pero Dios dice, pero, como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué está diciendo Dios allí? Hay un pueblo que no entiende, un pueblo que fue cegado, sordo, y que su entendimiento fue turbado, y que serán destruidos. Es decir, ¿hasta cuándo voy a predicar este mensaje? Hasta que reciban las consecuencias de esto, hasta que llegue el final. Pero ¿qué pasará después? Después verán la misericordia de Dios. Dice la Escritura con respecto a esto, para que traiga aún un poco más de claridad. En el capítulo 14 del libro de Job, versículo 7, dice, porque hasta para el árbol hay esperanza. Si es cortado, retoñará de nuevo, y si sus renuevos no cesarán. Aunque en el suelo haya muerto su tronco, y en la tierra envejezca su raíz, con la fragancia del agua reverdecerá, y como planta joven volverá a echar hojas. Pero el hombre muere y yace inerte, expira el hombre, ¿y a dónde va? Dice, aunque sean cortados, así como la encina, así como los robles, y se corte el tronco, aún habrá esperanza. Aún habrá, dice Isaías, la simiente santa. Así será el tronco, la simiente santa. Aunque sean cortados, dice la Escritura, pero aún para el árbol que es cortado así, hay esperanza, retoñará de nuevo. Y dice el libro de Job, aunque el suelo haya muerto su tronco, aunque en el suelo se haya podrido el tronco, se haya muerto, y la tierra envejezca su raíz,
con la fragancia del agua reverdecerá. ¿Cuál es aquella fragancia? Es Cristo acercándose a su vida. Es el Señor acercándose al corazón del hombre. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Reverdecerá otra vez. El Señor volverá a hacer que brote la planta. Quizás alguien diga, pastor, me estoy secando. Pero la fragancia del agua, dice, volverá a traer verdor, volverá a traer a la planta fuerza. Reverdecerá como planta joven, volverá a echar hojas y volverá a dar frutos. Quizás en un tiempo tuviste frutos, pero hoy la planta está seca, marchita, así como que le cayó la helada. Tu vida está así, pero reverdecerá otra vez. Reverdecerá otra vez. Aunque pareciera que todo está devastado, aunque pareciera que no hay esperanza, la palabra de Dios trae esperanza. Y aún el mensaje que Isaías debía dar era un mensaje duro. Dios no deja que la esperanza quede fuera del mensaje, sino que dice aún, aunque todo esté devastado, aunque no quede ni siquiera la 10ª parte, así como la encina, así dice la palabra, como el roble, como la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Aunque parece que todo está destruido, no será cortada la esperanza del Señor. Aún crecerá de nuevo. Aleluya, aleluya y aleluya. Bendito sea el Señor. Santo es Él. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Mira, hay que romper con las capas del corazón. Hay que romper con la dureza que se ha formado. Dios no envía esta palabra para decirle al hombre, mira, tu mente embotada no tiene salida. Cuando Dios pone al hombre en esa condición, no hay vuelta atrás. Y hablo de cuando es entregada una mente reprobada. Pero hay momentos en los cuales Dios permite que esto ocurra, para que el hombre busque fervientemente a Dios. Hay momentos en los cuales el Señor permite esto en su pueblo, para que ellos pudiesen entender que era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos desacreditaban la palabra, porque se alejaban de la voluntad de Dios. Y porque debían ser confrontados con su realidad, entender. Ahora, si tú te acercas al Señor de todo corazón, Él abrirá tu entendimiento. Él abrirá tus ojos, cambiará tu vida, sanará tu corazón, traerá entendimiento. Volverá tu corazón en un corazón simple. Quizás al mirar atrás los recuerdos en tu fe quieran que vuelvas a aquel día cuando aceptaste a Cristo por primera vez. Déjame aclararte algo. No es igual que con la comida, no es igual que con los aromas, no es lo mismo. Porque de aquel tiempo eras tú en ese momento. Y hoy es hoy. No es el mismo tiempo. No es lo mismo. A ver, cuando uno tiene a sus hijos, uno no le habla a sus hijos cuando tienen 5 años de la misma forma que cuando son adultos. No es que no los ame de la misma manera, pero no le habla de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya está en otro tiempo. Está en otra etapa de la madurez. Ahora es tiempo de que tú entiendas. Es tiempo de que comprendas, de que enfrentes tu realidad. Es tiempo de que Dios te hable con palabras certeras. No es que la palabra de Dios no sea certera cuando uno es niño en la fe, sino que el Señor nos envía a que podamos anhelar así como un niño la leche espiritual no adulterada, el primer alimento, hasta que podamos crecer. No comemos alimentos sólidos, comemos alimentos líquidos hasta que va pasando el tiempo. Bueno, así aquel que llega a la fe, al principio no puede conocer doctrina. Es un niño. Pero a medida que pase el tiempo, entenderá, irá creciendo, madurará en su fe. Hay quienes y esto no quiero decir que con el paso del tiempo uno madure en su fe. Madura conforme al crecimiento. Si sigue tomando leche,
no va a madurar. Si sigue esperando que hagan todo por él, no va a madurar. Hay niños espirituales porque siguen esperando que todo lo haga el padre. En este caso sería el pastor, el líder, otro. Que el pastor ore, que el pastor pida, que el pastor diga que es tiempo de que tú crezcas y que prepares tu propio alimento. Está bien que vengas y Dios prepara la palabra de Dios para tu vida, para traer alimento a tu corazón. Dios ha puesto pastores para guiar al pueblo a lugares de buenos pastos. Pero luego llega el tiempo en el cual tú debes preparar tu propio alimento. Tú debes buscar a Dios. Tú debes madurar, crecer, salir de esa condición de niño, para que puedas entender realmente por qué estás así. Porque si no, siempre Dios será el culpable. No entiendo por qué Dios no me cambia, por qué Dios no hace esto, por qué Dios no hace esto en mi vida, por qué Dios no me deja ser feliz. No, no le eches la culpa a Dios. Es tu inmadurez, es la dureza de tu corazón, a causa de que no has abandonado tu pecado, a causa de que sigues viviendo en una doble vida y no le has entregado tu corazón a Dios. Es tiempo de que puedas entregarle tu vida a Dios. Es tiempo de que puedas romper con aquellas capas del corazón y quítate esa expectativa de lo que antes fue. Dios hace nuevas todas las cosas. Si antes Dios te hizo libre por medio de una liberación, una oración, no significa que hoy lo haga otra vez así. Dios, es su voluntad, Él es soberano. Él hace como quiere con nuestras vidas. Lo importante es que tú te sometas a la voluntad de Dios y digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor en esta noche. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador personal. Te pido perdón, por mis errores, por mis pecados. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.